Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Esperamos un minutito que se conecten los que faltan y comenzamos. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Camila. Ya, como siempre les digo, en virtud del tiempo comenzamos con el trabajo del día de hoy. Para hoy nos vamos a meter ya un poquito más interiorizado en temas de salud. Ya ahora el lenguaje, nos vamos a meter en textos donde vamos a analizar parte de lo que también hemos visto en ciencia. Hace algún tiempo atrás analizamos un texto que se llamaba Sano o Enfermo. Vimos unos poemas respecto a ese mismo texto y todo, y hoy día nos vamos a meter un poquito en ese contexto, ¿ya? Pero hoy día vamos a hablar de hartas cosas. Necesito que estén súper activos. Buena tarde, Dani. Necesito que estén súper activos respecto a lo que vamos a realizar porque parte de lo que es el proceso. Espérenme, algo pasó, no sé qué pasó. Se me quedó pegado algo. Ya, ahí volví. Dentro de lo que es el proceso del trabajo del día de hoy, vamos a analizar experiencias. Ya, porque hoy día el tema es un tema que está muy en boga, que se habla mucho, pero que no se le da tanta importancia como debería darse. Ya seamos súper sinceros, hay temas que hablamos y hay temas que no hablamos directamente y este es uno de los temas que no hablamos mucho, ¿ya? Hoy día nuestro tema eje se llama salud mental. Vamos a ver un extracto de lo que es un reportaje que se hizo hace muchos años en la televisión chilena respecto a la salud mental, pero hablado desde el punto de vista de la salud mental infantil. Con este video comenzamos nuestro tema eje de hoy, lo que vamos a analizar y los textos que vamos a trabajar. Hablamos de salud mental. Específicas están concentradas en un grupo etario, en un género, niños o niñas, o por ejemplo, áreas metropolitanas versus áreas rurales. ¿Tienen esos datos, Pia? Algunos datos tenemos de género que tú mencionabas, que hay como dos tipos de problemas más clásicos en la infancia. Uno son los que se llaman externalizantes, que tienen que ver con agresión, ¿cierto? Expresar hacia afuera, y otros más internalizantes, que es más depresión, ansiedad, que muchas veces pasa más desapercibido. Entonces hay una notable diferencia en Chile que los problemas más externalizantes, más del ámbito de la agresividad, son más de los masculinos, digamos, de los hombres, y las mujeres tendemos más a la depresión y a la ansiedad. Y eso es un fenómeno que se da de manera muy clara en Chile y no necesariamente en otros países. En otros países es bastante más parejo los problemas más. ¿Y por qué sería? Bueno, hay muchas posibles explicaciones, pero también en la socialización de género, de qué toleramos los adultos, digamos, el mundo adulto de la ¿Y a quién infancia. le toleramos? Claro, Como a los entonces, hombres le podemos sí, tolerar. claro. Entonces, por ejemplo, tú ves cómo se ponen los límites en la familia y claramente una niñita, por ejemplo, que, no sé, que es muy agresiva, hay mucho más castigo más severo, digamos, a un niño, que se tolera mucho más expresiones más agresivas. Rodrigo, Sino que estoy pensando que los datos de la habilidad para la vida nos muestran la situación país, ¿no? Entonces, encontramos, por ejemplo, que en el norte, en Arica, Antofagasta, la prevalencia de riesgo es más alta que en el resto del país
y efectivamente la zona metropolitana también tiene alto índice. Arica creo que tiene un 30% versus, no sé, el 26% que te contaba yo. Entonces es importante también considerar las condiciones geográficas. Uno puede pensar que está pasando los conflictos que están pasando en el norte con la Mm. migración, ¿no? Asociado a esto. Pero también es importante considerar que cuando hablamos de estas caracterizaciones, debemos tomar en cuenta las caracterizaciones ambientales, ¿no? O sea, no solamente pensar en rasgos que son personales, ¿no? Como sexo, como edad, ¿no? Es muy importante hoy día para avanzar en prevención, considerar los factores de riesgos ambientales, ¿no? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la ambientalización de las escuelas. Las escuelas más verdes tienen menos problemas de salud mental que las escuelas que están, digamos, más deterioradas. Por ejemplo, las escuelas que tienen espacios más amplios tienen menos problemas de salud mental. Por ejemplo, las escuelas donde el clima es más positivo tienen menos problemas de salud mental, ¿no? O Pero sea, extrañamente comentabas que en el norte hay problemas de salud mental superiores a otras zonas del país, entonces ahí el clima no funciona. ¿Eso quiere decir que los contextos sociopolíticos u otros absolutamente. inciden también? Absolutamente, absolutamente. O sea, es súper importante considerar que esto no es como una fórmula, ¿no? No podemos generar una ecuación lineal. Acá son varios factores trabajando a distintos niveles ecológicos. Y el problema que nosotros hemos tenido es que hemos puesto el ojo siempre a nivel individual, Mm. ¿no? Entonces es importante hoy día avanzar también a identificar factores del contexto aula, del contexto escuela, del contexto territorio, del contexto familiar, ¿no? Del contexto local, del contexto político. Por ejemplo, estamos haciendo una encuesta en Lo Prado, Pudahuel y Cerro Navia y encontrábamos que los niños perciben que sus barrios son peligrosos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo la percepción de barrio peligroso está asociada también a mayor riesgo en salud mental. Eh, y eso nos hace pensar en que tal vez las soluciones no tienen que ver solo con apoyar al niño, sino más bien con hacer inversiones que permitan generar ambientes, ¿no? Tanto físicos como psicológicos, Mm. de protección. Vamos. Ya. El año pasado logramos. A ver, eh, hablando de este tema, de lo que es la salud mental, hay hartas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Como decían las personas acá en este reportaje, que hablaban directamente a lo asociado a niños, la salud mental tiene muchos puntos álgidos. No solamente tiene el contexto familiar, no solamente tiene la situación del entorno, no solamente tiene un problema específico, sino que son muchas variables que pueden detonar distintos síntomas de problemas de salud mental. Miren, lo que hablaban del norte de Chile. Como les comenté la otra vez, yo viví mucho tiempo en el norte de Chile, viví en Calama, y en Calama una de las situaciones que más se daban eran los suicidios. Y era un tema bastante drástico ver cuántas personas se suicidaban mensualmente. Ya habían estadísticas y se hablaba en el pueblo y todo. Y por ahí escuché un tema del ambiente, que es lo que estaba hablando acá la persona del reportaje, que no solamente los problemas y las cosas tenían que ver con una situación específica, sino que el ambiente tenía que ser adecuado para que la salud mental también estuviera bien. Hay otro estudio que habla cuando los cambios químicos se realizan en las plantas, en las flores, o cambio en el tema de la rotación de la tierra y todo. Hay personas que son más sensibles de su salud mental se sienten afectadas. Eh, por eso hay muchas situaciones que se pueden dar, y de verdad son muchas. Hay algunas que son más importantes que otras, pero son muchas, ¿ya? Por eso les digo, nosotros tenemos que analizar las situaciones desde el punto de vista de nuestra experiencia. Vamos a hablar sobre un texto específico, pero nuestra experiencia acá es relevante. Yo obviamente les puedo hablar de las situaciones que viví yo, pero hay situaciones que se pueden dar en otro contexto. Entonces,
vamos a trabajar con la siguiente guía que se las voy a mandar a los que no la tengan al chat y con el tema específico que es la salud mental. Ya, vamos a analizar un texto, un poema de un autor chileno, de Carlos Peso Abelli, tomando en cuenta los problemas de salud mental. Por ahí estuve trabajando en un proyecto musical hace muchos años, eh, que tienen que ver directamente con cómo los músicos tienen a flor de piel todos los sentimientos, todas las cosas, y son súper potentes. Yo tenía amigos músicos que pasaban semanas enteras encerrados para componer su música. Y con suerte se levantaban a comer, ni se bañaban. Era todo un tema cuando estaban así como con la luz encendida y tenían que hacer análisis de temas, construir pautas musical y todo. Era todo un tema. ¿Ya? Siempre se ha dicho que los artistas en cuanto a su salud mental siempre están muy a flor de piel todos sus sentimientos. Este es un poema, como les dije, de Carlos Pessoa Vélez y se llama El pintor Pereza. Este es un artista de paleta añeja que usa una cachimba de color coñac y habita una baorda de ventana vieja, donde un reloj viejo masculla. Tic-tac. Tendido a la larga sobre un mueble inválido, un bostezo larga y otro, tres. Diablo de muchacho, pobre diablo escuálido, pero ¿cómo modorras de viejo burgués? Cerca de él, cigarros fingen los pinceles. Sobre la paleta de extraño color, sus últimos toques fueron claveles para un cuadro sobre cuestiones de amor. Su mal es el mismo de los vagabundos: fatiga, neurosis, anemia moral, sensaciones raras, sueños errabundos, que vagan en busca de un vago ideal. Ni piensa, ni pinta, ni el humor ingenia. ¿Qué ha de pintar si haya todo sin color? Tiene hipocondría, tiene neurastenia y hace un gesto de asco si oye hablar de amor. Mira un cuadro antiguo sin pensar en nada. Mira el techo, el humo, las flores, el mar. Una barca inglesa que a tiempo está anclada y unas acuarelas a medio empezar. Juan Pereza fuma, Juan Pereza fuma, en una cachimba de color coñac y, enfermo incurable de una larga bruma, oye un reloj viejo que dice tic-tac. Ni piensa ni pinta, ni el humor ingenia. ¿Qué ha de pintar si haya todo en color gris? Tiene hipocondría, tiene neurastenia y anteojo de brumas sobre la nariz. Así pasa el tiempo, solo el cuarto. Solo Juan Pereza sin hablar. ¿De qué? Flojo y aburrido como un gran lagarto. Muerta la esperanza, difunta a la vez. La madre está lejos. A morir empieza, allá donde el padre sirve un puesto hot dog. No le escribe nunca, porque la pereza la esconde la pluma, la tinta o el blog. La vida, sus penas, chocheces de antaño, se sufre, se sufre. ¿Por qué? Porque sí, se sufre, se sufre. Y así pasa un año y otro año. ¿Qué diablo? La vida es así. Este es un fragmento de Poesía Universal de Pessoa Belis. Miren, este texto está apuntando a una de las partes más íntimas respecto a
nuestras conductas, a cómo nuestra salud mental no solo se expresa con nuestro decaimiento y ese tipo de cosas, sino que nuestras conductas se van modificando. No todos tenemos las mismas situaciones y siempre, siempre, siempre eh, tenemos que tomar en cuenta que somos personas distintas. Somos personas eh, muy de características muy individuales. Y eso significa que nuestras reacciones frente a distintos estímulos son distintos. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Si bien a mí la muerte me da tristeza, no me provoca lo que le provoca a los demás. Yo, por ejemplo, no lloro la muerte de alguien. Me da mucha pena, pero yo siempre he vivido bajo el valor de que las personas se les disfruta en vida y yo disfruto a la gente en vida. Entonces no siento pena cuando la gente muere. Siento que es un paso que todos vamos a dar. Pero también entiendo que muchas personas, cuando alguien muere, sienten esa pena, esa ausencia que es terrible. Entonces, son percepciones distintas y son todas válidas, porque nuestra salud mental se viene forjando desde la niñez. Nosotros desde pequeños estamos eh, sí o sí estamos experimentando cómo nuestra salud se va mejorando, desmejorando. Esas situaciones siempre, siempre, siempre son relevantes. Para nosotros, cuando vamos creciendo, pensamos que lo que pasa en nuestra niñez no nos afecta, pero cuando hacemos análisis de muchas de las conductas que tenemos y nos sentamos a pensar de las cosas que hacemos, te das cuenta que fueron cosas que aprendiste cuando eras pequeño. Por ejemplo, hay gente que tiene mucha rutina y ordena las cosas de una forma y no sé, la mamá le enseñó a hacer la cama de cierta forma, le enseñó a ordenar la mesa para la once de cierta forma. Todas esas cosas, toda esa rutina la aprendimos desde pequeños y se van consolidando cuando somos más grandes, porque cuando somos pequeños nos afectan más las cosas. Eh, nos nuestro cerebro es como una esponja, como dicen por ahí, y esa esponja va absorbiendo todo, todos los estímulos. Entonces, nuestra salud mental desde pequeño tiene que ser sólida. Aquí tenemos un extracto de quién era Carlos Pessoa Abel, escritor y poeta chileno, fue colaborador de periódicos, profesor y exponente de la poesía social chilena. Ojo, hemos visto distintos poetas y todos apuntan a cosas distintas. Él apuntaba con carácter popular y campesino, tenía sus libros más famosos que son Alma Chilena y Las Campanas de Oro, y se publicaron después de su muerte. Y en ellos destacaron las composiciones, una de las que vimos, El pintor Pereza, pero Tarde en Hospital, Nada y Entierro de Campo. Se dan cuenta que él contaba como esta historia respecto a situaciones que experimentaba. Acuérdense que siempre quien redacta el texto es quien nos va a entregar su impresión o su visión respecto a su experiencia. Entonces, vamos con lo primero. Características básicas del pintor Pereza. ¿Qué características recuerdan del pintor Pereza? Los escucho. ¿Qué características? Profesor, fumaba mucho, fumaba, Ahí tenemos una. Era fumador. eh, eh, era fumador, sí. Ahí tenemos una característica que lo distinguía. Fumaba harto el hombre. Pasaba estirado, sí. Pasaba acostado, sí. No porque era inválido, no, profesor, sino que era pereza, No. pues. Era Ok. pereza, no quería levantarse, no quería hacer más. ¿Qué otra característica?
¿Qué otra característica recuerdan? Tiene hipocondría, tiene neurastenia. Exactamente. Hipocondría y neurastenia. A ver, cuando hablamos de esta característica de la hipocondría y la neurastenia, es algo que nosotros pasamos a menudo. Ojo, eh, nosotros tenemos periodos de hipocondría, que es una... A ver, ¿cómo lo podemos explicar? Es como miedo, ¿ya? Es como preocupación extrema, es como estar constantemente pensando en que las cosas van a salir mal. Eh, es ese pensamiento que no nos deja avanzar, ¿ya? Que cuando la estamos pasando mal y nuestra salud mental está afectada, nos quedamos con eso. Y nos quedamos, no, si ¿para qué me voy a esforzar? Va a salir todo mal, ¿para qué lo voy a hacer? Y en el caso de la neurastenia, es ese cansancio físico y mental. Esa, eh, eh, esa forma, Esa actitud, esa forma de pensar, sí. exacto, esa forma de estar ahí como, nada, me tengo que levantar, nada, ¿para qué me voy a levantar? Entonces, es ese cansancio constante. Claro, Camila, ese miedo a que salga todo mal. Esa es la hipocondría. Y nosotros todos pasamos por esa etapa. Es más, cuando hacemos grandes cambios en nuestras vidas, lo primero que nos topa ahí es la hipocondría. Ese tema de decir, no, ¿y si la embarro? ¿Y si lo intento y sale mal? ¿Y si trato de arriesgarme y no resulta como quería? Entonces, es una etapa que se genera a través de este cansancio constante. Ahí tenemos características básicas. Esas son características básicas y elementales de este pintor. Oh, que me da tosta ahora, por Dios. Sí, exactamente, Camila. Bueno, hay por ahí un estudio de neurociencia que habla que nosotros trazamos nuestro camino con las convicciones, cómo nuestra mente se proyecta. No sé si han visto, hay un video de, ahora que estamos en modo mundial, hay un video de Cristiano Ronaldo que va a lanzar un tiro libre o un penal, no me acuerdo. Y lo muestran en la cámara en primera persona y el tipo se habla a sí mismo. Y el tipo está ahí y empieza a decir, hazlo, hazlo bien. Lo has hecho miles de veces. Es otra más. No te preocupes. Si lo fallas, no te preocupes. Pero lo has hecho miles de veces y para esto entrenaste. Y el tipo se hablaba a sí mismo. Hablaba a sí mismo. Y eso tiene que ver con las convicciones. Las convicciones son alimento para la cabeza. Entonces, proyectamos lo que queremos. Y cuando no lo queremos con tanta fuerza, se nota. Y ahí se dan estas características. ¿Ya? A ver, si tomamos en cuenta lo que pasa a este pintor, eh, este cuadro de depresión se caracteriza por ciertas cosas. Por ejemplo, este cuadro de depresión tiene palabras como bruma y otras cosas, que son características que nos quiere entregar este pintor. Por ejemplo, este bostezo, que este bostezo es como de decir, así como, tenemos un bostezo. ¿Qué otra palabra nos representa esta situación de depresión que tiene este pintor? Ahí tenemos un bostezo, tenemos una bruma, ¿qué más?
¿Qué palabras que a ustedes le inspiren así Fatiga, como tenía fatiga, tenía, fatiga? Sí, ahí tenemos fatiga, está fatigado constantemente. Aquí Camila, anemia moral. Uy, qué palabra más fuerte. eh, Ni siquiera por la anemia, que es esa sensación de falta de todo, sino que la anemia moral. Eh, ¿Ustedes entienden a qué se refiere con anemia moral? ¿Qué busca el texto analizar cuando dice que tenemos una anemia moral? como que no tiene pensamiento, profesor, algo así, que no piensa, no. Como un cansancio mental. Va más allá que un solo cansancio mental, porque se lo podemos ver con otros aspectos. O sea, Fal- no piensa, profesor, porque también tenía neurosis, entonces no piensa. exacto, falta de ánimo me pone aquí, no tenía ánimo. Y va por ahí. Eh, la anemia moral eh, va asociada directamente a que no le interesa nada. No le da lo mismo levantarse, le da lo mismo bañarse, le da lo mismo conversar, le da lo mismo todo. Eso es una anemia moral. Porque bajo la moral, nosotros tenemos rutinas morales, po. Nosotros nos vamos todos sucios a trabajar. Cuando uno está en esta anemia moral, en este cansancio absoluto, no quieres bañarte, po. Te da lo mismo que te digan que andas hediondo. Te da lo mismo que te digas que andas desasiado, te da lo mismo que te digan, oye, ¿sabéis qué? Te levantaste tarde, oye, ¿sabéis qué tenemos que hacer esto? No, no quiero. Esa es la anemia moral. Es ya que no te importa nada, que te da exactamente lo mismo todo. Entonces, ahí tenemos eh, muchas situaciones eh, que tienen que ver con cómo esta persona se sentía y que nos va dando muchas situaciones acá. Por ejemplo, que no haya el color, que no quiere hablar del amor, no hace un gesto, no habla también de que mira al techo constantemente. ¿Qué más no habla? No habla que es un enfermo incurable de esta larga bruma, ¿ya? Es un enfermo incurable, imagínense eso, es incurable, no tiene una cura próxima. ¿Qué otra cosa tenemos acá? Aquí, neurastenia que nos decía recién alguien por ahí, que este tipo tiene esa neurastenia, esta neurastenia, que es no pensar, po, la hipocondría, estar así sin ganas de nada. Y aquí hay una frase bien fuerte también, que dice, muerta la esperanza. Esto es lo contrario que nos enseñan a nosotros, pues a nosotros siempre nos dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Entonces, ahí tenemos hartas palabras o frasecitas cortitas que nos pueden enseñar a entender cómo se le da la depresión a este señor, a este pintor, po, ¿ya? Esta depresión se da de formas distintas, vuelvo a reiterar. Si alguno de ustedes ha pasado en algún momento de su vida una depresión, saben claramente que se da de una forma distinta. Todos nuestros organismos son distintos. eh, También nuestra carga psicológica, nuestra carga social es distinta. Entonces, es importante que entendamos que dependiendo de la validación de nuestros sentimientos, es como vamos progresando en estas cosas. Eh, Vuelvo a insistir, todo lo que nosotros veamos como sociedad nos va afectando. Hay gente, por ejemplo, me pasa con mi madre,
que muchas veces me comenta estas cosas, que ve muchas noticias constantemente, y me dice, no sé, para las vacaciones, no quiero salir porque nos pueden asaltar, no quiero ir a tal lado porque dicen que está muy peligroso, no quiero hacer esto por tal cosa. Entonces, son cositas que nuestra mente nos está jugando constantemente. Es nuestra mente la que está ahí constantemente diciéndonos, repite esto, habla de esta forma, y eso es lo que nosotros tenemos que combatir. Imaginemos este ambiente donde vive el doctor, o sea, el doctor, el pintor, y hablemos de su pieza, tomando en cuenta la imagen que vimos hace un rato. Hay cosas que habla el poema teniendo el tono del autor. Vamos a hablar de la pieza de este pintor. Ahí tenemos la pieza de este pintor. ¿Qué cosas le da la característica a esa pieza respecto a lo que dice el texto? Él veía el humo que veía todo gris. ¿Ya? Y sí, Desorden. hay un desorden, vamos a ponerlo acá, un desorden, el humo, teníamos el humo porque claro, hay una parte en el texto que dice que con el humo él veía todo gris, veía su Ujú. pieza gris y todo. ¿Qué más? Me parece que me habló Camila. Los cuadros en el piso. Ahí vemos el desinterés, ¿ven? Los cuadros en el piso. ¿Qué más podemos sacar de ahí? Y eso sí. El reloj que hacía tic-tac, que siempre veía el reloj. El reloj, sí. Y fíjense que esta forma en la que asocian que el reloj hace solo tic-tac es como tomar en cuenta de que esta persona, el reloj solamente le hace el Sonido. constante de estar en el sonido, pero no lo ayuda a ordenarse, a organizarse, nada. Él solamente escucha. Nada más. ¿Qué otras cosas hace referencia al poema de la habitación de este poeta? No, perdón, de este pintor. Ujú. Les voy a dar una. Los cigarros. Porque hay una parte del texto que habla que los cigarros las hace de pincel. Es decir, en la parte de los pinceles tiene solo cigarros. Acá me Ah, sí. escribieron la banca, que aquí le dan una característica a esa banca, donde dice que eh, habita en una boarda de ventana vieja. Está en una boarda. Y ¿A que quién le suena qué significa boarda? ¿A qué le suena boarda? Es como una habitación arriba, digamos, como entre el techo y el cielo, una cosa así, que de la Eh, casa. que nosotros lo conocemos como buhardilla. Claro, como el entretecho también. Exactamente, está metido en una habitación sucia. Está metido encerrado, no quiere contacto con nadie, está metido ahí. Y otra cosa es importante acá en el texto de la habitación de este Juan Pereza. Miren, aquí hace enfermo El color incurable de de la larga bruma. habitación, ¿Ya? ¿Qué color habla de la habitación? coña,
El Sí, sí, color coñac, coñac. sí. Mm, Habla de como un color desgastado, claro, como este color puro. que, Mm. claro, que es lo que quedó de lo que había. No le damos como la validez a la habitación. ¿Ya? Ahí tenemos hartas palabritas respecto al ambiente. Y tomando en cuenta siempre los que nos dice el texto. ¿Por qué es importante esto? Porque todo va relacionado en el texto. Es desordenado, los cuadros están en el suelo, el humo que refleja aquella parte donde dice que ese humo hace que la habitación se vea gris, constantemente gris. El color de la habitación, ese color coñac como descuidado, como que no hay intención de modificar, eh, que vive en una boarda, es decir, está escondido, no se mueve de ahí, no quiere relacionarse con nadie, no quiere conversar con nadie. Perdió la Entonces, voluntad. perdió la voluntad. Y chuta que cuesta cuando uno pierde la voluntad volver a recuperarla. Es un tema, es un temón. Ahora, cambiemos la visión. Digamos que ya Juan Pereza ya no es Juan Pereza. Y vamos a describir su habitación. Se recuperó, no está tan achacado Juan Pereza, está recuperando los ánimos. ¿Cómo tendría que tener su habitación? Primeramente ordenada, Ya, ordenada, limpia, limpia. limpia. ¿Qué más? Organizar todo bien ubicadas las cosas. Organizado, todo importante para un pintor. Los pinceles, los colores que va a usar, todo. Recoger, recoger, claro. En este caso es los cuadros, recoger los cuadros, las cosas que tenía en el suelo, organizarlas, los pinceles, las pinturas. ¿Qué más le podríamos poner a esa habitación? Para que se vea agradable. Una cenicera, profesor, porque para que me echen la ceniza. Un Pintar, cenicero. Oye, aunque sea así como, oh, le da como un toque, pues sí. Tenía todo botado Y y cambiarle el color. todo. Cambiar el color de la habitación. Mm. Mire, les voy a dar un secreto psicológico. ¿Por qué creen ustedes que las salas de clases son blancas? Los lugares públicos, así como hospitales y todo, son blancos. Y las habitaciones donde mantienen encerradas a las personas con problemas de salud mental son blancas. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Porque es un color neutro, profesor, algo así, ¿no? Exactamente. Tiene que ver con los Es neutro. estímulos. Al ser el Sí, blanco un color neutro, dicen los estudios, que relaja, que no distrae. Es más, la gente que tiene problemas de salud mental siempre lo encierran en habitaciones con blancos, porque el cerebro constantemente se adapta a los estímulos y uno de los estímulos son los colores que va sí. percibiendo. Y el blanco eh, es un color neutro, un color que no sobreestimula el Y es cerebro. relajante también, relaja. Exactamente. Profesor, quiero regalarle algo. ¿Sabes que yo le pregunté a un doctor que por qué los cirujanos usaban ese color verde de la bata? ¿Usted sabe el trasfondo de eso, no? Los chiquillos, no sé. No, no, no. Porque cuando están operando, se descubrió que el color verde, ellos están viendo tanta sangre que hace que no se le nule la vista. Puede ser, Sí, puede ser, eso me lo sí. explicó. Tiene que Sí, haber porque ellos un, entran en el quirófano con esa bata verde claro, tiene y que haber un todo. razonamiento de, Sí, sí. no Igual que sé, lo que el estamos tema. hablando del color blanco. Y hay, por ejemplo, gente que estudia
el efecto de los colores, por ejemplo, esta gente que se dedica a decorar espacios, ¿cómo se llama esto? A decorar ambientes. Ajá. Ellos empiezan desde los colores. ¿Qué tipo de colores utilizan? ¿Cómo lo utilizan? ¿De qué forma lo utilizan? ¿Y en qué espacios son más recomendables? Que tienen que ver con los estímulos que recibe nuestro cerebro. Acuérdense que el cerebro es tan sabio que, por ejemplo, ustedes durmiendo, no todos obviamente, ni generalmente es aplicable a todos, pero a veces ustedes están durmiendo y alguien pasa por su lado, ustedes aunque estén durmiendo, el estímulo lo sienten. Y sienten pasar a alguien y es como, "Oh, pasó alguien". O no sé, a veces estamos parados en un lado y viene una pelota y nosotros, aunque nos estemos mirando, nuestro cerebro se activa y el estímulo. Ya nuestro cerebro muy sabio en ese tipo de aspectos. Esto tiene que ver con su realidad. ¿Ustedes conocen personas que se puedan haber reflejado con este personaje? ¿Algún rasgo, algo importante que ustedes hayan visto? Que noten que este personaje es muy parecido a la situación que vivió esta persona. ¿Conocen por ahí alguna realidad? Profesor, yo la otra vez venía en la bicicleta y me puse a hablar con una persona de la calle y como cosa de Dios era venezolano. Y bueno, las mismas características. Exactamente. Aquí Camila me Sí, dice que también. la situación de la adicción, pues las personas que son adictos a la droga. Sí. Uy, Camila, qué terrible eso. Miren, les leo lo que me dice Camila. Camila me dice que conoce una persona la cual tiene muchas ganas, pero siempre, o sea, no tiene muchas ganas, anda desganada, pero siempre tiene una sonrisa ante todo. Miren, les voy a mostrar. No quiero quedarme con esto. El otro día vi un video que lo encontré genial. Video de depresión. Espérenme, espérenme, espérenme. Es un video súper cortito que, claro, salen en estas redes sociales, en TikTok y todas estas cosas. Que se llama La depresión también sonríe. Y lo tengo acá. En este video, Saruma y Marco nos muestra cómo a veces se ve la depresión. Miren. Hay que ver conmigo, están encantados. Ya, espérense, se los voy a mostrar al tiro. No me quiero quedar con esto porque la verdad es que, como les digo, cuando lo vi la otra vez, lo encontré buenísimo. Había unas peladitas, pero ya eran dos y yo era uno, papi. Pensé, chiste por aquí, chiste por acá, aquí, acá. Y le dije, mi amor, usted sabe que donde entra la risa, entra la... Igual al final se fueron, quedé solo. Felipe, ¿por qué no me pediste ayuda? Llamé, pero no contestaste, me imagino que estaba ocupado. Usted sabe que yo me despierto 5 días. ¿No me tiene que hacer desear? Ay, por cierto, no te conté. ¿Qué pasó? Hace 2 días me pegué una fiesta, papi, me pasé un poquito de tragos, me subí a la barra, todo el mundo me hacía coro, Felipe, Felipe. Yo era darme la fiesta, hice, deshice, todo el mundo riéndose. Al final terminé por allá, tirado en un andén solo. Fue una gran noche. ¿Por qué no me pediste ayuda? Yo lo llamé a todos, pero supongo que estaba ocupado, algo así. Igual, ¿sabes cómo soy yo? Sí. Una sonrisa, clink, clink y para la calle. ¿Estamos o no estamos bien, ah? ¿Te sientes mal, ah? Yo también me sentía mal. Muy, muy mal. Qué lástima que nadie se dio cuenta, ¿no? ¿Por qué no me pediste ayuda? Recuerda, la depresión también sonríe. Cuidado. Ya. ¿Por qué les quería poner ese video? Porque tiene mucho que ver con lo que decía Camila recién. Eh, Exactamente, Camila. Eh, Uno por lo general pasa por la vida de las personas eh, muchas veces sin dejar un rastro. A veces somos muy apagados como para no hacer sentir pequeños a los demás, sino que tratamos de encogernos nosotros mismos, pero la lógica tendría que ser al revés, po. La lógica que tendría que ser que si nosotros
encendemos nuestra luz, el resto de las personas tienen que encender su luz alrededor tuyo, tienes que iluminarte. Y este video que le acabo de mostrar, cuando lo vi, para mí fue muy cercano. Yo tuve un primo que el tipo ustedes lo veían y andaba todo el día feliz. Todo el día feliz y feliz y feliz y feliz para todos lados. Pero el tipo tenía problemas de crianza, pues habían temas de crianza malos por ahí y por allá. Y resulta que él siempre se mandaba en barras porque vivía su vida a full, po. Su vida era salir, fiesta, bla, bla, bla. Y un día hubo un accidente y él conduciendo atropelló a un motociclista. Y el tipo no aguantó que lo metieran preso y se suicidó antes de que se fuera preso. Oh, qué fuerte, bro. Qué Resulta fuerte. que él andaba con una depresión hace años. Hace años. Llevaba años de depresión. Pero como toda la gente lo veía sonriendo y pasándola bien y de carrete en carrete, todo el mundo asocia que eso es estar bien. Y hay una de las cosas que nosotros nos olvidamos siempre. Y siempre, y lo más terrible, nosotros nos olvidamos de que no, que en la vida no la pasamos bien, que no todos los días son buenos, que nosotros hacemos que los días sean buenos. Nosotros somos los que salimos con la parada de, no, hoy día va a ser un gran día. Y hay cosas que nos achacan el día, pero sabemos que el día tiene que seguir. Pero no toda la gente lo asimila así. Como lo puso Camila acá, eh, el ver a una persona sonriendo y sin saber si va a ser la última vez que lo vas a ver, sin saber si esa persona está realmente bien. Yo esto lo aprendí y me costó mucho y le soy súper sincero. Yo soy criado en la antigüedad, po. O sea, los hombres no lloran y todas esas cosas. Yo soy criado en ese tipo de lógica. Y tuve un problema personal bastante grave y tuve 2, 3 años mal, 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 mal. A tal extremo que tuve que buscar ayuda psicológica. A ese extremo, toda mi vida yo siempre he hecho las cosas yendo para adelante, me echaba los problemas a la espalda y seguía, seguía, seguía. Pero en ese momento estaba tan mal que yo no era capaz de seguir solo. Pero el resto de las personas, todos me veían riéndome. Todos me veían riéndome, pero cuando me encerraba en un lugar, lloraba. Lo único que hacía era llorar. Y ahí tuve una muy buena atención psicológica, tengo que decirlo, que la psicóloga que tuve, y a veces uno no le toma el peso chiquillo, de verdad, porque somos criados bajo la norma de que somos capaces de todo. Eh, Esa psicóloga me enseñó a ver la vida desde otro punto de vista, no desde el punto de vista de mi crianza, sino que desde el punto de vista social, desde el punto de vista familiar, desde otro lado, porque uno siempre se enfrasca en que tu punto de vista es el correcto, y no es así. A veces estamos muy equivocados en nuestro pensamiento, y por eso lo que puso Carla a mí me llega bastante con estas situaciones de donde nosotros nos preocupamos poco de los demás, y es verdad. Pues, perdón, Camila, es verdad que nos preocupamos poco de los demás porque la vida no... De silenciar la mente, mira, hice muchas cosas en su momento, Camila, pero lo principal en mi caso que a mí me sirvió tiene que ver con mis rutinas de vida en sí. En mi caso, yo siempre estuve ligado mucho, mucho de mi vida al deporte. Y cuando estaba pasando estos malos momentos, me alejé del deporte. Dejé de hacer deporte y a mí el deporte me relaja. Ir a una cancha, ir a ver un partido, lo que sea. Claro, ahí Camila me dice usa la lectura. Todos tenemos, asociamos de forma diferente. Por ejemplo, me gusta mucho la música. Dejé de tocar instrumentos hace un tiempo, tengo mis instrumentos por ahí y cuando paso esta etapa me pongo a componer, me pongo a tocar, Entonces,
son esas cositas que te bajan y tu mente se concentra en otras cosas. Pero cuando uno pierde el control de la cabeza es complejo, es complejo. Y pedir ayuda no es malo. Si saben cuál es el gran problema, no pedimos ayuda. Estamos hasta el cuello y es complejo. Hay un comediante que se llama Franco Escamilla. Yo siempre les doy antecedentes de Franco Escamilla. Franco Escamilla, hay un monólogo que hace donde cuando empieza a hablar dice que los hombres y mujeres somos distintos, porque entre hombres y mujeres nosotros vivimos la vida de distintas formas. Y decía este comediante que muchos de los hombres, hablando directamente de la diferencia entre hombres y mujeres, salían a la calle y cuando te preguntaban, ¿estás bien? Y uno como hombre dentro de este machismo instalado, tú decías siempre que sí estoy bien. Y Franco Escamilla decía, eso es mentira. A veces uno tiene muchas ganas de llorar, muchas ganas de sufrir, pero como la sociedad le exige que el hombre tenga que seguir, sigue. Exacto, Camila, sí, de verdad es un tema, si nuestra cabeza, nosotros creemos que tenemos el poder de nuestra cabeza y la verdad es que hasta cierto punto, ¿ya? Profesor, Dígame. y sabe que hace una semana atrás llegó mi hija que vive en Juan Fernández. Y estaba acá, pues me contaba que ellos tenían un amigo y el amigo siempre riéndose y sabe que todo feliz, todo contento, le había mandado mensaje el día antes porque mi hija se había venido para acá y feliz, que te quiero mucho, qué sé yo, y sabe que al otro día le cuentan que se quitó la vida. Y él siempre, siempre feliz, sabe que mi hija estaba súper mal por lo mismo también. Es que uno no le encuentra explicación a esas situaciones, Claro. pero las explicaciones van más allá. Por eso les digo, miren, yo he hecho este ejercicio y creo que en la pandemia lo hice muchas veces. Yo pasé toda esta etapa compleja antes de la pandemia. Y yo he hecho este ejercicio muchas veces con otras personas. Yo a veces agarro el teléfono de la nada. Yo agarro el teléfono y llamo. Y me dicen, hola, ¿cómo estás? ¿Y qué querís? Saber si estás bien. Pero ¿cómo me llamas para saber si estás bien? Solo te llamo para saber si estás bien. Nada más. Escucharte y que me digas, sí, sabéis que estoy bien. ¿Cuántas veces hacemos eso? ¿Cuánto lo hacemos? ¿O cuánto llegamos a nuestro trabajo y le preguntamos a las personas del trabajo, oye, ¿cómo te has sentido? ¿Estás bien? Aunque no sean nuestros cercanos, que no sean las personas con las que nos relacionamos. No lo hacemos. Y sabemos que la rutina nos lleva a eso. Y sabemos que los conflictos nos lleva a eso. Pero la realidad es que ese tipo de cambios se hacen. Pero para llegar a ese tipo de cambio, a veces tenés que vivirlo. Y vivirlo es fuerte. Mira, aquí Camila me dice que lo hace continuamente con su madre. Fíjense que yo lo hago con todo el mundo. Soy, por eso les digo, que mi tema psicológico, el cambio psicológico que tuvo esta persona conmigo, para mí fue un cambio drástico, de verdad, chiquillos, para mí fue un cambio drástico. Imagínense que en pandemia yo jugaba en un club de fútbol acá y no los conozco a todos ni nada por el estilo, pero en el grupo del club de fútbol les ponía, chiquillos, espero que se encuentren bien con esta pandemia, cualquier cosa que necesiten o si yo los puedo apoyar en algo, me avisan y todo. Y todo el mundo se extrañaba por qué yo les hablaba así, por qué yo me preocupaba por ellos. Y un día me lo dijo un chico en la cancha, me dijo, pero ¿por qué mandáis ese mensaje para saber si estamos bien? Y yo lo quedé mirando y le dije, ¿y por qué no? ¿Por qué yo no debería preocuparme de ti también? Y es un tema, chiquillo, de verdad. Es un tema. Esa es una de las grandes razones de por qué trabajo en educación. A mí me interesa que la gente cambie ciertas cosas. Y para mí que un chico, un niño, hace poco tiempo me encontré con un ex alumno y ese chico me lo encontré justo en una construcción. Estaban construyendo un jardín infantil. Y voy caminando y me gritan, profe Marco, profe Marco. Y yo le digo, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, profe, ¿cómo está?
Bien, pues le dije, oye, ¿estáis trabajando acá en el jardín? Me dijo, sí, profe, soy el arquitecto del jardín, estoy a cargo de este proyecto. Oh, le dije que bueno, y estoy hablando de un alumno que era regular nomás en el colegio, le iba más o menos, arquitecto. Y me dice, ¿sabe, profe? Yo le quiero agradecer. Y yo le dije, ¿y por qué? Primero, porque aparte de ser profe, yo soy entrenador de deportes colectivos. Entonces, él siempre me decía, yo le agradezco mucho porque todo lo que me enseñó en deporte fue para mi vida. Pero hay una frase que yo nunca me voy a sacar de la cabeza que usted me la dijo cuando era chico. A ese chico yo lo tuve en séptimo básico, imagínense. Ya había salido de la universidad. Me dijo, una vez usted me dijo que estudiara porque en ese tiempo estaba repitiendo por matemática él. Me dijo que estudiara porque el lápiz pesaba menos que la pala. Y me dijo, yo jamás me saqué esa frase de la cabeza. Y el día que me titulé, me acordé de lo que usted me dijo. Esos pequeños Qué cambios bonito, que uno puede generar en la educación muy bonito. eh, son cositas que ayudan más que aprender las matemáticas, ayudan más que aprender lenguaje y todo, ayudan a la vida. Y yo pienso que la educación es eso. Por eso les digo, muchas veces nuestras perezas, nuestra forma en la que estamos, eh, no nos deja ver cómo está el otro. Imagínense, mi mamá vive acá en esta villa donde estoy yo ahora, y ella no interactúa con la gente, lleva más de 40 años viviendo acá. Y hay vecinos que no conocen, y hay vecinos que no conocen a mi mamá, y llevan más de 40 años acá. Es un tema. Miren, misma pregunta referente a su experiencia. ¿Alguna vez ustedes se han sentido como este pintor Pereza? ¿Por qué razón se han sentido así y cómo salieron adelante? Dale, bajo su experiencia, ¿se han sentido como este pintor? ¿Alguien por ahí que nos quiera compartir? A ver, aquí tengo a alguien. Ya la Camila me dice que su depresión es muy parecida a lo que estábamos hablando con el tema de la sonrisa primero y no sentirse bien constantemente. Mm. Oye, los detonantes de las depresiones o de los problemas de salud mental son hartos, son hartos. Hay muchas cosas. A mí me destruyó una pura cosa me destruyó así como me hizo pebre mi salud mental, porque siempre fui el hombre fuerte, siempre fue el... Pero una sola cosa me destruyó, que tenía que ver con mi hijo. Y ese momento para mí fue Profesor, terrible. yo quiero compartirlo con todos. Mire, Ya, yo, por mi profesión, yo soy laboratorista dental X. Yo cuando llegué aquí a Chile, haberme separado, me hundí como de toque fondo y me entregué al alcohol, al alcoholismo, a la adicción del alcohol. Y me acordaba cuando usted dijo, busqué ayuda. Soy rehabilitado del Centro Terapéutico Leya con muchos honores porque no tomé ningún tipo de medicamento, sino de que creí que cada día Dios me iba a ayudar a salir de donde estaba. Y hoy día ya voy para 2 años que no consumo alcohol, pero en ese momento, así como dice salud mental, me ayudó mucho Chile y le agradezco mucho al centro terapéutico. De hecho, mi certificado de alta lo recibí en el hospital regional de acá de Rancagua y fue un acto muy bonito y me hicieron hablar y cómo logré salir, pues, y eran emociones, depresión, me separé aquí, perdí mi esposa de tantos años de matrimonio. En sí, fin, todo esto lo lleva a uno a situaciones difíciles, pues.
pero hoy en ¿no? día me siento un hombre feliz, de verdad que sí. Y, y lo peor es, bueno, a ver, yo por ejemplo, toda mi vida me he caracterizado por ser solo, pero no solo. A ver, ¿a qué me refiero? Eh, yo me fui a vivir solo pequeño, tenía 17 años cuando me fui a vivir solo, lejos de acá. Nunca he sido como muy ligado familiarmente hablando, pero cuando nació Ya. mi hijo no lo aguanté. Mi hijo nació con un problema cardíaco, nació prematuro, estuvo a punto de morir mi hijo. Oh, Y mira, cuando nació mi hijo, yo no fui capaz. Y fue impresionante porque yo siempre fui capaz con todo, pero a mí mi hijo me destruye. Es claro, impresionante. Yo puedo estar muy enojado con mi hijo y mi hijo me abraza, me da un beso y se me acabó el enojo. Y sí, todo qué volvió bonito. a estar bien y todo. Entonces, a eso me refiero cuando yo les digo que la depresión o todos estos problemas de salud mental dependen de ciertos detonantes, porque no Sí, siempre estamos mal. Hay momentos en los que estamos súper bien, pero hay cositas específicas que nos bloquean y chao. ¿Ya? Entonces, son situaciones fuertes que nosotros tenemos que aprender a enfrentar y hablar. Ah, ya, entiendo, Camila. Es que a lo mejor has tenido mala experiencia y con los profesionales, por eso te decía, en mi caso me encontré con una persona que es muy buena desde el punto de vista de, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Desde el punto de vista de relacionar la realidad con la psicología, más que ser la psicóloga clínica que te da los antecedentes, sino que ella siempre me habla y me dice la realidad. O tú tienes que enfrentar esto así porque la situación es así. Es que yo siempre le decía, no, pero es que yo no la veo así. Pero es que es así. Socialmente te va a pasar esto, esto y esto. Y es fuerte que alguien te lo diga porque uno no lo asocia a eso. Ya, pero eso tiene que ver con las experiencias. Ya, chiquillos, como siempre les digo, estos temas a mí me encanta hablarlos con ustedes porque son temas que nos afectan harto, ¿ya? Tienen sus 5 minutitos de descanso. Nos quedó un trocito de la segunda parte de la guía que lo vamos a trabajar la próxima semana, así que no se preocupen. 5 minutitos ya. y nos vemos.